los 6 elementos, ¿no? Ahora, el octavo elemento, que son los ligamentos, pues ya sabemos que además de los ligamentos que unen los huesos por fuera, hay ligamentos, como ya vimos también, recuérdenme, que están por dentro de las articulaciones. Hey, señoritas, mujeres que dicen que son más inteligentes que los varones, ¿dónde estamos? Claro, siempre. Pero yo le pregunto porque ya lo vimos. Ligamento cruzado. ¿Ligamento? Ligamento cruzado. Los ligamentos cruzados, ¿ya lo leyó? No. Ah, ya. Los ligamentos cruzados que están en la rodilla son dos ligamentos intraarticulares que mantienen los dos huesos firmes ahí para que puedan realizar su movimiento de flexión y extensión. Y otro ejemplo, el ligamento de la cabeza del fémur, o ligamento intraarticular. Dentro del acetábulo sale un cortito ligamento que se inserta en la fobia de la cabeza del fémur. ¿Se acuerda que la cabeza del fémur tiene como que yo lo comparé inclusive hasta con un meato urinario de algún glande? ¿Ya? Esa fobia o depresión es para que se inserte el ligamento intraarticular o como se llama anatómicamente, ligamento de la cabeza del fémur, que viene del fondo del acetábulo a la cabeza del fémur. ¿Para qué? Para reforzar más esa unión coxofemoral, además de todos los ligamentos que tienen por fuera, ese que está por dentro, así como el ligamento cruzado que mantienen el hueso de arriba sobre el de abajo para que no se desarme ni hacia adelante ni hacia atrás, porque los colaterales que están por fuera evitan esa lateralización de los huesos. Esos son los ligamentos. Entonces, de ahí todo el esqueleto está reforzado de ligamentos. Ligamentos para que las articulaciones inmóviles sigan inmóviles. Ligamentos para que las anfiartrosis, como la sínfisis en la columna, sigan cumpliendo su función. Y todas las articulaciones móviles tienen ligamentos para mantener esos huesos unidos, tanto por dentro como por fuera. ¿Ya? Eso es todo. Ahí tenemos un ejemplito que está marcando aquí la flechita roja esta. Está marcando anatómicamente, esquemáticamente. Por ejemplo, esta marca la cavidad articular, esta marca el elemento de coaptación, que probablemente sea un menisco. Podría ser, porque tiene la disposición anatómica. ¿Qué función cumplen los meniscos? Los meniscos cumplen la función de incrementar la profundidad de la cavidad. Por ejemplo, en este caso, la superficie articular normal es así, con cartílago. Entonces, este hueso, por ejemplo, esta cabeza de este hueso, al flexionar, vendría más o menos así. Sin este elemento de coaptación, el hueso podría hacer esto y salirse de su lugar. Pero con el elemento de coaptación, este huesito va a quedar hasta ahí, en su movimiento. ¿Qué es lo que dice coaptación? Colabora, contribuye, coopera para que esta articulación funcione normalmente. Funcione normalmente. Esa es la función que cumple el elemento de coaptación. Lo mismo que hace el rodete glenoideo. El rodete glenoideo incrementa la altura, porque si hacemos un corte de esto, el corte, aquí está un corte coronal, mire cómo incrementa la superficie articular. Ya la hace más profunda de lo que era. Ya esto le incrementa, es como que usted le ponga un reborde a, no sé, a la entrada de su casa, le pone 2 bloques más para que suba el nivel y el agua no entre supuestamente en una inundación. Digo. Entonces, esa es la función que tienen
los rodetes, los manguitos, sí, los manguitos para amortiguar y los meniscos para hacer la misma función. Entonces aquí, elemento de coaptación. Acá está marcando la membrana sinovial y acá en el blanco la cápsula articular, porque la cápsula sella. Recuerde que esto está en corte, y entonces sella, envuelve toda la articulación. Cuando en un trauma de una articulación móvil se lesiona la cápsula, pues lógicamente ahí suelen decir y se le hablan así al paciente para que entienda que se le regó el líquido. Esa es la famosa expresión común para el paciente, pero que en realidad no se riega nada, sino que simplemente se tiene que decir que se incidió la cápsula, se perdió el sello y el líquido salió de su lugar natural, que es la cavidad articular, y que eso hay que reparar esa cápsula para que vuelva a producirse el líquido que lo produce la membrana sinovial, que en este caso sería la capa interna en amarillo porque el externo es la cápsula, siga produciendo el líquido y vuelva a normalizar la función articular. Es que también contribuyen, pero que no están contabilizados o contemplados en una articulación móvil. Pero los tendones también contribuyen a que los huesos se mantengan unidos. ¿Por qué? Porque los músculos se unen en diferentes huesos. Entonces, al pasar por una articulación, también contribuye. Por ejemplo, el bíceps. Ya hemos hablado bastante del bíceps, ¿no? Y vamos a seguir hablando. ¿Por qué hablamos del bíceps? ¿Dónde se inserta el bíceps braquial? En la tuberosidad radial. En la tuberosidad radial. Entonces el bíceps, que viene desde arriba, desde la escápula, porque tiene doble origen, entonces se fusiona aquí y forma un tendón que va a la tuberosidad radial. Al pasar por aquí, por esta articulación, también contribuye. Lo mismo que contribuye el braquio radial, contribuye el braquial que va a la tuberosidad cubital. Todos contribuye también el tríceps braquial cuando llega al olecranon para mantener esta articulación funcional. Todos los elementos, pero aquí no están contabilizados los tendones, solo hasta ligamentos, porque esos son los naturales de una articulación móvil. Espero que se acuerden de todos los elementos que contribuyen a la articulación, todos los que están formando parte de una articulación móvil. Son 8. Y dentro de los 8 están los contracciones, que son 3. Entonces serían 10, ¿no? Serían 6, 3, 9 y 1, 10. Fácil, ¿no? ¿Pinta para exonerar a ustedes, señor Macías? Resumen de lo que corresponde a las diartrosis. Bueno, ahí voy a tener que manejar el tan chueco esta proyección, pero tenemos los 6 tipos de diartrosis. En artrosis, que también se denomina cavidad y esfera. Cavidad y esfera, o sea, una cavidad que es redonda o redondeada con una cabeza articular que es esférica, como la cabeza del húmero y la cabeza del fémur. Si ven lo perfectamente redondas que son esas cavidades, esa cabeza, ya son, y esas son las que realizan los 6 movimientos, porque tienen la capacidad de hacer flexión, extensión, rotación interna y externa y abducción, aducción. Entonces hacen la circunducción, son las únicas, y las únicas son las articulaciones escapulomerales y coxofemorales, o sea, 2 con 2, no more. ¿Se entiende? Entonces no me venga a decir, como yo hice el ejemplo en la clase, que la cabeza realiza circunducción y que el dedo pulgar también hace circunducción. Por favor, revise la anatomía. ¿Cómo está la anatomía acá? Acá tenemos una articulación celar, que es la de acá abajo. Ya la vamos a ver. Cavidad y esfera. En artrosis, cavidad y esfera son los nombres que tiene. La troclear, recuerden
la tróclea del húmero, troclear, que es como una polea, pero también se llama gínglimo o bisagra, gínglimo o bisagra. ¿Qué hace una bisagra? En lo que corresponde a las cuerdas, solamente abre y cierra. Extensión, flexión. Nada más. Entonces, todos solo realizan esos dos movimientos. Entonces, aquí tenemos 6, aquí tenemos 2. Flexión y extensión. Acá tenemos la trocoide, que también hace 2. La trocoide solo rota interno, rota externo, rota interno, rota externo. Prona, supina, prona, supina, prona, supina, prona, supina, prona, supina, prona, supina. Nada más. La articulación cúbito radial superior no realiza más que rotación interna y externa. Y la articulación atlantoaxial también. Solo 2. Cilíndrico en pivote o pivote. Ese término es un término aplicado ¿a qué? Ustedes que andan en el deporte, saben que solo viendo, porque de practicarlo lo dudo. Sucede en el básquet, ¿no? Están así, o se ponen de espalda, así, y giran y lanzan. Y en cesta, ya. Entonces, esa es pivotear, gira en su propio eje. Eso es en cilindro o trocoide, porque un cilindro solo gira. Ya. Este aquí, celar o silla de montar o encaje recíproco, y encaje recíproco, ¿qué quiere? El nombre lo dice, encajan recíprocamente, así. Es lo que realiza la articulación trapecio. ¿Cuál es el trapecio? ¿De qué fila es el trapecio? ¿De qué fila es el trapecio? Se olvidaron del tratrahuehue. La segunda fila o distal, primer hueso de afuera hacia adentro, de lateral a medial. Trapecio, metacarpiano, el primer metacarpiano. Esa articulación es el aro, encaje recíproco, silla de montar. ¿Se han visto un vaquero? ¿No se han visto las películas de Bonanza, del granimiento? Flexión, extensión, abducción, aducción. Lo que hablamos de la articulación trapecio metacarpiana y la articulación del tobillo, que es celar en silla de montar y que permite hacer plantiflexión, dorsiflexión, eversión, inversión. Eso permite el tobillo. Articulación celar o encaje recíproco o silla de montar. Esos mismos 4 elementos los produce también la condilar o condilio-condiloidea o ovoidea o elipsoidea. Miren los nombres que se pueden utilizar. Condilar o condilia, de cóndilos, porque son estructuras ovaladas, por eso se llaman ovoideas o elipsoideas. Entonces, estas producen 4 movimientos: flexión, extensión, abducción, aducción. Los cóndilos del occipital en el atlas lo acabamos de hacer hace un rato: flexión, extensión, abducción, aducción, abducción, aducción. Sabiendo lo que es abducción. ¿Qué es abducción, licenciado? Recordemos esa de escuela. ¿Qué es abducción? Abducción. Eso que usted está queriendo escribir es flexión. Tiene que repasar bien los movimientos. Abducción es llevar la estructura al lado del plano medio. ¿Cuál es el plano medio? Acá. Si yo hago la cabeza así, ¿lo estoy alejando o acercando? Alejando. Entonces ahí abducción. Regreso, aducción. Abducción. Aducción. Es lo mismo que hace la trapecio metacarpiana de la celar. Abducción, aducción. Pero también hace flexión, extensión. Esta hace flexión, extensión también.
Son 4 y 4. Los mismos movimientos del acelar lo hace la condilar. Y la artrodia, pues ya sabemos que son las del deslizamiento, las carillas articulares que están en las vértebras y en algunas otras. Por ejemplo, la acromioclavicular es una artrodia. ¿Por qué? Porque la escápula tiene en el acromio esa carillita planita y la clavícula tiene esa carillita planita. Planita con planita, en el momento que hacemos así, se va a deslizar las dos carillas. Deslizamiento móvil, tiene el líquido sinovial, es una diartrosis, pero artrodia. ¿Ya? Y ahí, pues usted, por ejemplo, como buen estudiante que es, podría dedicarse un ratito a buscar, o un buen tiempito a buscar las diferentes articulaciones móviles en el esqueleto. ¿Cuáles son las articulaciones en el cuerpo, aparte de estas que sabemos que solamente hay las 4? Estas de acá, ¿dónde más encontramos? Aparte de las de los ejemplos que hemos dado en clase.